Gracias por habernos esperado estos minutitos. Seguimos con algo que contar y ahora vamos a tratar un tema que la verdad es verdaderamente complicado. La cuestión de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires y no solo en la ciudad de Buenos Aires. Para hablar de esta cuestión tenemos aquí a Mariano Cortés, vicepresidente del Colegio de Martilleros de San Isidro. Bienvenido, Mariano. Gracias por acompañarnos. Y a Jonathan Valdivieso, abogado, Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, a ella representa. Muchas gracias por haber venido. Buenas noches, gracias por la invitación. Si les parece, compartimos lo que dijo hoy el vocero presidencial Manuel Adorni sobre la actual ley de alquileres. Ayer, perdón, gracias, Pau. ¿Qué es lo que dijo sobre la ley de alquileres y la intención del gobierno aparentemente de derogarla? Y directamente arrancamos el debate. Vamos. Lo que se vio hasta aquí en materia de medidas económicas ha sido un paquete de medidas urgentes y necesarias para lo que viene. Dentro de lo que viene, nosotros promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados, por lo tanto, seguramente haya novedades con respecto a eso en lo que viene en la Argentina. Entendemos claramente que la ley de alquileres, por supuesto, le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser, por supuesto, subsanado y corregido. Jonathan Valdivieso, ¿la actual ley de alquileres le hizo daño a la gente? No, todo lo contrario. Creo que es un reduccionismo plantear que el mal con relación a la crisis habitacional que vive la Argentina y especialmente la ciudad de Buenos Aires ha sido la ley de alquileres y no ver el contexto, ¿no? Ver la alta inflación que tenemos, de 3 dígitos anuales, ahora se está hablando de inflación del 30% a nivel mensual, un mercado inmobiliario y de alquiler dolarizado y principalmente la precarización o pauperización de los ingresos económicos de las familias. Si no vemos ese contexto, es imposible buscar soluciones porque tenemos un mal diagnóstico y en este contexto ninguna ley va a lograr solucionar el problema de la crisis habitacional. Superando eso, la ley de alquileres lo que está haciendo en este momento es proteger a la parte más débil de la relación entre el propietario y los inquilinos. Si se llega a derogar la ley de alquileres, principalmente el tema de del control de la indexación, vamos a dejar al sector más débil, que además se está sumando la devaluación, el incremento de la inflación, la quita de subsidio, digamos, va a haber un shock económico muy fuerte para las familias y le va a quitar la única protección que tiene más o menos, ¿no? El techo de indexación y vas a dejar, como dice mi ley, que las partes en plena libertad regulen el precio, lo cual no es la plena libertad, sino hay una parte que tiene una extrema necesidad de no quedarse en la calle o de no ir a vivir hacinado en villas frente a un propietario que tiene las condiciones de poner los términos del contrato. Mariano Cortés, le repito la pregunta. ¿La actual ley de alquileres perjudicó a la gente, perjudicó al mercado? Perjudicó al inquilino principalmente, porque obligó a los propietarios tomaran ciertos recaudos en función de lo que planteaba la ley. No hubo libre contratación, no hubo libre ponerse de acuerdo. Se alargaron los plazos. Se alargaron los plazos, por ende generó... A 3 años. Y aparte por un año no podías aumentar, entonces generó un aumento, generó que el propietario tomara recaudos y que quisiera cubrirse. O sea que al momento de... Perdón que lo vaya interrumpiendo, pero para el quien no es inquilino y tal vez haya que recordarlo, al momento de renovar los alquileres, el propietario lo que hace es precaverse para lo que va a ser un lucro cesante que calcula y pone, no sé, ahora se están hablando de contratos con 300% de aumento, cualquier cosa, o en dólares, contratos en dólares. Pero la peor parte fue que muchos propietarios decidieron sacar el producto del mercado. Habría que analizar las estadísticas de antes de la ley, cuánta oferta había de alquileres y cuánto hubo después de la ley. Por ende, a ver, ¿tiene los números? No los tengo. Pero hubo una merma importante. Pero hubo una merma importantísima y eso que ley de oferta y demanda. Cuando vos tenés menos oferta te levanta el precio y obviamente que el perjuicio lo va a pagar el inquilino. Ahora le pregunto a usted, Mariano, y después le voy a preguntar a Jonathan. La solución es derogar una ley que creo mucho lo que decía Jonathan recién. Hay un contexto macroeconómico que hace que prácticamente todo resulte inviable en la Argentina, también los alquileres, digo. Pero la solución es derogar una ley que no dio en el blanco y que no haya ninguna otra. Es que la peor parte, que cuando salió la 27.551 a los 2 años, Lepovisky dijo, no funcionó, y ni siquiera se puso colorado. Ese es el problema, cuando hacen leyes por gente que no está en el mercado, que no es especialista, ¿por qué no consultaron a los colegios? Pero le pregunto a usted, sí. ¿La solución es derogar la actual ley y que no haya ninguna como están planteando el gobierno? No, que no haya ninguna no, pero podrían facilitar la contratación entre partes, que se pongan de acuerdo, facilitarle a ambas partes que puedan negociar libremente y aparte generarle tranquilidad al propietario que va a poder poner su vivienda en locación
con otras cuestiones también que habría que analizar. ¿Para qué? Para que haya más oferta y van a bajar los impuesto a la precios. vivienda ociosa sería una herramienta? Bueno, pero ese es el trasfondo de todas estas leyes, porque en realidad las políticas que veníamos padeciendo, en realidad con estas leyes lo que apuntaban era atacar la propiedad privada. O sea, verlo, se vio en Cuba, se vio en Venezuela, se vio en un montón Pero me de parece lugares. que un impuesto de este tipo no necesariamente es un ataque a la Es libertad. peligroso, ni es Cuba, peligroso. ni Venezuela. Es peligroso. ¿Sabés qué hay? Que me parece que se podría tomar como base de recaudación. Hay un impuesto que mucha gente paga cuando vas comprando más propiedades. No, hay una tasa que habla del 1.5%. Creo que es si vos, el famoso IT. Sí, Si vos, ese es el impuesto de transferencia de inmuebles. bueno, ¿por qué no tomar parte de ese impuesto para generar un fondo y lograr que eso tal vez, si yo atesoro propiedades, que se podía tomar directamente en realidad? Porque es una masa de dinero importante cuando las cosas andan bien, cuando se compran departamentos. ¿No sería ese un punto? Sí, desde ya que, a ver, hay un montón de cosas que se pueden generar a través de los impuestos que se cobran, porque en provincia, aparte del ITI, te cobran el 2,5 de impuesto de sellos. O sea, a ver, Claro. es tremendo lo que se recauda por impuesto. Aparte que podría generar un montón de cuestiones que si se pusieran bien las valuaciones fiscales de los inmuebles y se bajara la alícuota, se ordenaría un montón de otras cuestiones. Vivimos toda una serie de ficciones en materia económica. Yo recuerdo que cuando se discutía la ley que ahora se quiere derogar, pensaba, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la regulación? Porque se puede regular hasta el infinito. Para mí lo de hablar de Cuba y Venezuela es una exageración, Mariano, Sí, pero lo es todo llevé- bien, lo llevé pero a es un una límite, figura. sí. Está bien, se entiende. Me parecía que era una ley muy, muy regulatoria y me parece que cuando las leyes son así, termina pagando siempre el último de la fila, que en este caso es el inquilino. Ahora, tampoco la nada, y como decís vos, Jonathan, arrojar a la gente a un vacío total en el que tenga que arreglar contratos en situaciones de desproporción de poder absoluta. ¿Qué tipo de si esta ley no dio en el blanco, qué tipo de ley, qué tipo de regulación sería deseable? Bueno, creo que el primero es cómo nos posicionamos frente al problema. Hay un paradigma, que es el que plantea Milei, ¿no? Que es un paradigma alberdiano hace 150 años, de que esto regule el mercado y considerar que las partes están en igualdad de condiciones y se habla de contratar libremente. Y está el paradigma donde consideramos que la vivienda no es una mercancía, sino que es un derecho humano. Como derecho humano, el Estado tiene que garantizar a la comunidad, a la ciudadanía, que acceda a una vivienda, por lo tanto tiene que intervenir. Luego discutiremos cómo interviene, ¿no? Seguro. Pero hay un primer posicionamiento de que el Estado interviene o no Hay un interviene. principio. Hay un principio. Para Milei es sacar al Perdón, Estado de que la ecuación. Mariano también dijo que no es que tenga que haber una ausencia total, un vacío legal total. O sea, en eso ya es algo que por lo menos me parece que las partes se pueden poner de acuerdo. Por supuesto. Y luego analizar cuáles son los problemas estructurales y analizar las soluciones en un contexto de extrema emergencia habitacional. Porque a veces cuando hablamos del tema alquileres, pareciera que estamos hablando de una problemática que no es tan relevante a nivel nacional y la verdad es que estamos en una crisis histórica a nivel de vivienda. ¿Tenés datos? O, por favor, Mariano, ¿qué porcentaje de la población es propietaria y qué porcentaje es inquilina? Por ejemplo, a nivel nacional, 9 millones de personas alquilan. En la ciudad de Buenos Aires, 9 millones de personas, no de familias, de personas. 9 millones de personas alquilan. Bueno, la ciudad de Buenos es Aires casi un cuarto de la población, y la ciudad de Buenos Aires el 40% alquila. casi la mitad. La mitad. Y lo importante es ver cómo fue evolucionando, porque también cuando se dice dejemos esta solución al mercado hace 40 años, cuando se derogaron las leyes de alquileres en la dictadura, se le dejó la solución de que la población acceda a la vivienda a través de los créditos hipotecarios y los bancos. Eso no funcionó, distintas cuestiones macroeconómicas, crisis, la falta de destinar los ahorros de los argentinos a la vivienda, y eso fue generando que la porción propietaria vaya disminuyendo en Argentina. De los 90 hasta acá, en la ciudad de Buenos Aires se cuadruplicó la cantidad de familias inquilinas, a nivel nacional se duplicó. Eso genera que en estos contextos de crisis económica ya no solamente tengamos problemas para acceder a la vivienda, a los alimentos, a la salud, sino también al acceso a la vivienda. Y por eso estamos viendo cómo se incrementan las personas en situación de calle, cómo se incrementa la población en villas, porque no hablamos de eso. La ciudad de Buenos Aires, el 15% de la población vive en barrios populares, a nivel nacional el 10%, y eso es una barbaridad. Digo, pensando un poco más en voz alta, ¿no? Hay muchos de los sistemas los cuales acá no se aplican o son inviables porque la inflación hace que sean inviables. El sistema de leasing, por ejemplo. Vos, en los Estados Unidos, te compras una casa que vas a pagar toda tu vida y en algún momento también o la canjeás o te ofrecen otra. Es como una vía alternativa. Si esto por ahí pudiera llegarse a transar en dólares, supongamos. El leasing cuando lo quisieron implementar, bueno, hasta el 2001 la Sí. figura existía, se generaban dos problemas. Primero que no daba
la seguridad jurídica perfecta para hacerlo, y después la otra cuestión era que cuando le tocaba poner el porcentaje para adquirir la casa, eran impagables esos montos. Claro. Entonces él terminaba perdiendo lo que había pagado en concepto de alquiler, lo que había pagado en concepto de leasing. Entonces no funcionó por esa razón, se dejó de hacer. Déjame Por favor, hacer porque una querés hacer aclaración. una acotación. Sí, primero que a nosotros nos quieren ver como que somos una contraparte, cuando en realidad los martilleros y corredores Claro, públicos es cierto. tenemos por un lado el propietario y por el otro lado el inquilino. Totalmente. Entonces, Eso es error mío. en el enfoque. no lo marco como pero error. yo dije las dos partes y... Pero claro, generalmente nos quieren hacer ver como Lo malo de la parte del... No, nos quieren hacer ver parte del problema cuando en realidad somos la solución del problema, porque a mí me corresponde intermediar entre las dos partes. Y yo coincido con Jonathan. Si vos me preguntás a título personal, yo prefiero generar a través de créditos que todos sean propietarios. Hay un montón de generaciones que detrás de la nuestra, tengo 55 años, creo que Yo tengo estamos con la misma. 56, es muy generacional. No llegaron del al techo acceso. propio. No llegaron La al cosa acceso era, a crédito. ¿no? El UBA fue bueno, pero dentro de una economía También estalla por una inflacionaria. economía inflacionaria. Un fenómeno que estamos viendo, que justamente es este. Nosotros también litigamos mucho lo que son personas que están en situación de calle. Y estamos viendo trabajadores que trabajaron 30, 35 años de su vida, se jubilaron y no son propietarios. Entonces, obviamente, la jubilación no les alcanza para alquilar. Aquí en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se crearon los centros de inclusión social, los CIS, donde hacinan a personas mayores, a 5 o 6 personas en habitaciones, ¿no? En situaciones totalmente que no son adecuadas para vivir, porque la población que va jubilándose o pierde el trabajo, Claro, y ya tiene 60, 65 años, no tiene forma de acceder a una vivienda. Yo quiero hacer un pequeño resumen en este punto de lo que estuvimos hablando durante el programa, incluso antes de que ustedes dos nos acompañen, y que es que el peso de lo que se está anunciando en materia económica, lo que se puede dar en llamar el caputazo, francamente, recae mucho sobre los sectores medios, por supuesto los que están más desfavorecidos ni hablar, pero recae mucho sobre los sectores medios, y me parece que el tema de los alquileres es uno de estos aspectos. Hay otro sector del que hablamos poco, y esto es un problema también generacional, y hago mea culpa, que es de los pibes jóvenes. Las ganas de emanciparse, las ganas de irse a vivir solo, de encarar un proyecto de vida, ni hablar de tener una casa o un departamento propio, aunque sea pequeño para arrancar, porque en esta economía tampoco hay crédito, no hay acceso al crédito. Joven que tiene que viajar a estudiar a la capital y no puede conseguir el alquiler. Miles de situaciones, Eduardo, haces muy bien también en traer esta. Los jóvenes, un sector que fue tremendamente golpeado durante el confinamiento. Me preocupa mucho lo que socialmente le estamos pidiendo a la gente, y es como que todos los periodistas, empezando, miramos aspectos de la realidad. Si uno mira todo el conjunto, realmente es para preocuparse. Ya. Aparte hay otra cuestión, ya si vos los escuchás, ya perdieron esa ilusión de querer comprarse una vivienda. Yo tengo una hija viviendo en España, concretamente, y me dijo, me voy porque yo acá no voy a acceder a la posibilidad de Eso es una vivienda. triste, muchas familias también que se separan por este tipo de Pero cosas. perder la ilusión es tremendo. Ya cuando ya no tenés como aspiración a adquirir una vivienda, es tremendo. Por eso te digo, yo fomentaría cuestiones políticas de Estado que generen... ¿Cuál sería? Dos o tres cosas concretas que se te ocurren. Y A ver. mirá, hoy por En hoy... este contexto, no podemos dar por descontado que va a bajar la inflación, que todo va a ser floreciente, pero la verdad estamos viendo qué pasa. Pero hay una salida que es, se está fomentando generar loteos por ley de hábitat, ¿sí? Son lotes chicos para primera vivienda. ¿De dónde ¿sí? salen esos lotes? De fracciones que vos vas a un municipio, en el caso de la provincia de Tierra Buenos Aires, Social. Tierra Social, presentás el proyecto, lamentablemente los municipios tardan un año y medio en aprobar esos proyectos. Bueno, pero ahí hay otra Habría cosa que por agilizar mejorar. esas Que tendría que cuestiones. ser además a tasa cero. Porque Desde tiene ya. esto unos gastos. Quien compra hoy una propiedad tiene unos gastos increíbles. Pero a ver, desde ya. loteo. Entonces, Y bueno, y después vos tenés hoy, que hay un montón de gente que está recibiendo planes sociales, bueno, a esa gente hay que facilitarle la posibilidad de aprender un oficio y que vayan a trabajar y a construir Cooperativas. inmuebles. Cooperativas. O sea, a ver, no lo podemos hacer. ahora esto sería una solución tal vez para sectores más populares, pero Jonathan, ¿qué hacemos con los sectores medios? Bueno, hay una batería de cuestiones que se pueden hacer, ¿no? Creo que el tema de estimular la gran cantidad de inmuebles ociosos a un uso efectivo es algo que se tiene que hacer, ya sea a través de multas, impuestos o otras políticas de estímulo como exenciones impositivas o otorgar crédito para funcionalizar la vivienda, pero no puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires haya 200.000 inmuebles sin un uso efectivo, ¿no? Si linealmente trasladamos eso, solucionaríamos la crisis habitacional. Obviamente es muy difícil que eso suceda, pero el Estado debe intervenir para que por lo menos estimular esa política. En segundo lugar, el alquiler social no existe en Argentina. Cuando uno ve los países europeos, históricamente
el Estado tuvo un stock de vivienda, ¿no? Hay países que tienen entre el 10, hay otros países que tienen el 20% de parque inmobiliario en manos del Estado para Alemania, por ejemplo. Austria, ¿no? Argentina no tiene una vivienda en alquiler social. Y eso es importante plantearlo porque acá, en este contexto, obviamente, ciertos sectores de propietarios ven que no es una rentabilidad el negocio de la vivienda, entonces se van a otros mercados. ¿Cuál es el mercado que están yendo? Al mercado de plataforma de alquileres, ¿no? Para el turismo, para estudiantes, Sí. etcétera. Porque Alquileres obviamente les genera temporarios. más una rentabilidad, la Argentina está muy barata con la devaluación. Alquileres el en turismo dólares por explota. poquito tiempo y... Bueno, si se droga la ley de alquileres, está la fantasía de que esos alquileres van a volver. Esos alquileres no van a volver porque cuando vuelven van a encontrar una población, una demanda que no tiene la capacidad económica para reemplazar los alquileres en dólares. Entonces eso no va a pasar. Vamos a derogar la ley de alquileres y vamos a perjudicar a los 9 millones de inquilinos que están actualmente y no van a poder renovar su Que es el contrato. verdadero mercado a futuro. Claro. Entonces, allí tiene que haber una política de alquiler social, ¿no? En todas las variantes. El Estado tiene que empezar a construir. Uno lo que viviendas. por lo menos le pide al gobierno, perdóname, es que la solución no sea decir derogamos y listo y que se... Porque hasta que supongamos que el mercado ajuste, hay un delay, hay un tiempo a través del cual el mercado se va ajustando. Y mientras tanto la gente se queda sin vivienda. Y aparte de otro tema, es muy peligroso derogar y que no haya un plan B o Y el que no- vacío. claro, que haya un vacío. Y la otra cuestión, cuando hablamos de que el gobierno intervenga, la experiencia de cuando el gobierno intervino en cosas, control de precio, inflación galopante, cepo al dólar, el dólar se fue a 1000 pesos, y cuando intervino en la ley de alquileres generó estas dos leyes que no sirvieron para nada, una peor que la otra. Entonces digo, el Estado intervenga con ciertas limitaciones, ¿sí? Que no vaya por todo como hizo con estas dos leyes, porque vamos a... No, tener una la intervención misma situación. inteligente, Pero ¿no? el tema, a ver, Desde cerremos, yo creo sí. que el problema no es que el Estado intervenga, sino el problema es que cómo interviene el Estado y también que el mercado inmobiliario acepte discutir la intervención estatal. Porque cuando discutimos la ley de alquileres y vamos a ámbito de debates, la discusión es Estados sí, Estados no. Yo creo que la discusión tiene que ser Estados sí y empezamos a discutir cómo. Sí, ¿Por qué lo planteo? Porque también actualmente se construye, según incluso datos del mercado inmobiliario, 70% más de lo que se construía en la década de 90 en 1 a 1. Y esa cantidad de viviendas que se construye en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados Pero en está los últimos 10 vacía. años. lo que pasa es que hay Están otro vacías, problema. vacíos Es que hay otro financieros. problema. Como no hay venta tampoco, muchas personas han construido a modo de inversión, por favor, Mariano, desmentime si me equivoco, para y guardar. quieren poner la vivienda en venta, no tienen la vocación de alquilarla en condiciones que tal vez no le generan No, una porque muchas veces rentabilidad. también es, a ver, el Pero mercado ¿por qué inmobiliario se no? maneja mucho con lavado, ¿no? Que de lavado legal o ilegal de capital en negro, entonces el negocio es lavar muchas veces y no tiene que poner en alquiler. Otros como reserva de valor, se construyen activos financieros y no se construyen viviendas. Entonces ahí el Estado tiene que regular porque la construcción de la vivienda en esta crisis, la construcción de edificios tiene que ser para vivienda de las personas, no tiene que ser para construir activos financieros en un contexto donde hay miles de personas que necesitan. queda- No, que- sí, sí. disculpame, sumo un dato, el tema de la ley para viviendas ociosas. Lo tienen por ahora Alemania, Francia, Dinamarca, Uruguay y en Canadá lo tiene Vancouver solamente. Pero es decir, Buen estamos aportero. hablando de países del Netamente capitalistas. tal cual y que lo hacen. A ver, Nueva York tiene entonces... regulaciones de alquileres muy fuertes, que creo que se alarmarían todos los que discuten la no intervención estatal, las regulaciones que tiene Nueva Sí, York. tal vez lo que terminemos descubriendo es que una ley que no dio en el blanco, bueno, es una mala ley, pongámosle, vos pensás que no, pero bueno, supongamos que no dio, no generó los resultados que se esperaban. Tal vez el vacío que se está proponiendo termine resultando más lesivo y en el medio, hasta que nos demos cuenta, capaz que provocamos un daño enorme. Un poco de reflexión. Mariano Cortés, muchísimas gracias por habernos Por visitado. invitarme. Jonathan Valdivieso, gracias por haber estado. Breve pausa y más algo que contar.